hacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Les saluda el hermano Ernesto, servidor de la zona 4, el Divino Niño Jesús, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo, que tiene su sede en el distrito de San Martín, San Salvador, El Salvador. Vamos a compartir el evangelio que nos corresponde este día, que está tomado de San Juan en el capítulo 11, versículo 19 al 27. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en este día muy especial, vemos el momento oportuno donde la familia de Marta y María están con un dolor profundo por la pérdida de su hermano Lázaro. Un dolor inevitablemente que cualquiera vamos a enfrentar en este mundo. Pero vamos a ver las reacciones de Marta al nomás darse cuenta de que Jesús iba llegando a su casa, salió a su encuentro. Y las palabras con que Marta se dirige a Jesús, pues, nacen de un corazón adolorido. Porque le dice Marta a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como un reclamo hacia Jesús. ¿Por qué pasa esto? Porque un corazón que no ha escuchado, no ha comprendido el proyecto del Señor, muchas veces no aceptamos las cosas dolorosas en la vida. Y como Jesucristo no está en nuestro corazón, no está en nuestra mente, no podemos encontrar consuelo, porque el consuelo lo vamos a encontrar en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en otra parte del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 38, se los narra donde Jesús va a visitar a Marta, María y a Lázaro. Y ahí se los narra en donde María se quedó a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. Y Marta preocupada por los quehaceres de este mundo. Es de allí que no alcanzó a comprender lo que el Señor estaba manifestando o lo que Dios había traído a la humanidad. Si vemos en el evangelio que hemos leído ahora, dice que María se quedó en su casa. ¿Por qué no salió desesperada también a encontrar a Jesús y reclamarle? Porque ella tenía plena confianza en lo que el Señor le había anunciado. Que todo el que cree
no muere, que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y Marta, hasta cierto punto, tenía esas dudas, y por eso que le reclama a Jesús. Y ya en nuestra vida cotidiana, mis hermanos y mis hermanas, esa es la realidad. Cuando llegan los problemas, llegan las enfermedades, las dificultades en nuestra vida, si nos mantenemos en comunicación con el Señor, con la lectura, con la oración, con la reflexión, con la participación, nos mantenemos en comunidades, en convivencias, en vigilias, nos mantenemos en la Santa Misa, nos confesamos frecuentemente y comulgamos las veces que sean necesarias, pues en esos momentos difíciles vamos a encontrar consuelo, no los vamos a desesperar, no los vamos a angustiar, porque sabemos de que Dios está con nosotros. Y si es un ser querido que ha partido de este mundo, tenemos la plena certeza de que Dios le tomará en cuenta todo el bien que hizo. Y por las oraciones de nosotros y la confianza que le tenemos puesta en Él, nos va a perdonar los pecados a este familiar. Ahora bien, todo lo contrario para aquella persona que no tiene puesta en Dios la confianza. Se preocupa más por las cosas del mundo. Su ambición, su preocupación es que no falte nada en la casa, que esté lo necesario, que no le falte nada a los hijos, tenga todo su esposo, su trabajo, pero no se acuerda en ningún momento de ir a un encuentro con el Señor, a escuchar su palabra y ofrecer el sacrificio en la Santa Misa. En ningún momento se preocupa por ir a un grupo de oración, en un momento se preocupa por sentarse para leer la palabra del Señor, o para escucharla, o para compartirla. Cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, esta persona siente que se le ha terminado todo. Vienen las tristezas, vienen las desesperaciones, viene el dolor, viene la angustia. ¿Por qué? ¿Quién le puede consolar? Si no tiene puesta en Dios la confianza, y ahí el problema. Les invito en el nombre del Señor a poner la confianza plena en el Señor. Jesús lo narra bien cabal en este evangelio, donde le dice a Marta: tu hermano resucitará. Si todos nosotros como cristianos sabemos de que todo ser querido que parte de este mundo va a resucitar, ¿cuál es el dolor? Tengamos la confianza en el Señor. Él nos dice: yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ese es el mensaje, hermanos, que la Iglesia nos presenta este día y que nosotros humildemente hemos querido presentarnos para el bien espiritual de cada uno de los que escuchen este medio de comunicación. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y misericordia, en este momento te damos gracias por el don maravilloso de la vida, por permitirnos compartir tu palabra. Te damos gracias por todos aquellos hermanos que van a ver este video, que lo van a escuchar, que lo van a entender y que lo van a comprender. Te damos gracias, Padre Santo, por todos aquellos hermanos que al escuchar esta reflexión puedan ellos ponerla en práctica, llevarlo a su vida cotidiana, para el bien de ellos, el bien de la familia y el bien espiritual que todos tenemos. Señor, ayúdanos a entender y a comprender que tú eres la resurrección, que tú eres la vida, que si estamos contigo no hay por qué temer, porque tú eres todo. Tú eres la alegría, tú eres el gozo, tú eres el amor. Y si tú estás conmigo y nosotros estamos contigo, Señor, ¿qué tristeza nos va a quitar la paz que tú nos das? ¿Qué problema nos va a quitar la paz que tú nos das? Si tú eres todo, no hay nada, Señor, que pueda superar a tus fuerzas. Gracias, Dios mío, por darnos la bendición de estar compartiendo este evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Gracias por estar en este programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica?
En esta noche quiero agradecer al hermano Ernesto Joya, servidor de la parroquia Monte Carmelo, Tierra Virgen, San Martín. Hoy ha compartido con nosotros la reflexión del Evangelio y pues esperamos que Dios y la Virgen María le dé fuerza y fortaleza a él y a toda su familia. Hermanos y hermanas, en esta oportunidad vamos a compartir un tema que se llama contenidos bíblicos. Como nosotros sabemos pues que las sectas religiosas nos dicen está en la Biblia y hay que cumplirlo. Entonces hoy vamos a conocer qué contiene la Biblia, si todo lo que está en la Biblia es enseñanza, si todo lo que está en la Biblia hay que cumplirlo. Entonces eso es lo que vamos a conocer y lo vamos a hacer de este librito que hemos estudiado siempre, que se llama La respuesta está en las Escrituras, escrito por el fundador Padre Amatuli Valente, fundador de los Apóstoles de la Palabra, y nosotros aquí en El Salvador somos los distribuidores autorizados. También lo pueden encontrar en librerías católicas. Agradezco a todos los hermanos que han preguntado por nuestro libro, pues muy pronto estaré en Sonsonate dejando algunos que me han solicitado por allá. Es un libro que les servirá de mucho en su formación cristiana. Hermanos y hermanas, a menudo escuchamos decir está en la Biblia y hay que cumplirlo. Por ejemplo, hay muchas situaciones, muchas leyes que están escritas en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, y que algunos se han quedado con el Antiguo Testamento y no quieren ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento al respecto. Entonces hoy vamos a conocer este tema que, repito, se habla qué es lo que contiene la Biblia. Una de las primeras situaciones que nosotros tenemos que comprender es que la Biblia está escrito ha sido escrita por personas igual que nosotros, que tienen creencias, que tienen costumbres, que tienen sus propias opiniones. Entonces, lógicamente, el hagiógrafo también utilizó algunas costumbres, algunas creencias que él vivía, o su comunidad, o su pueblo, o su ciudad donde él era originario, y utilizó esas creencias o esas costumbres para decir alguna situación que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, eso es el primer punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que el hagiógrafo, o sea, el escritor bíblico, también ha sido una persona como nosotros, que tiene sus propias creencias. Nosotros tenemos nuestras creencias, tenemos nuestras costumbres y también nuestras opiniones personales. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Biblia en Josué capítulo 10, versículo 13, aquí vamos a encontrar una creencia en campo científico. Dice, y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil. Mire qué interesante. Dice, el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil. Para comprender un poco este texto bíblico habría que leer el texto, el contexto, lo que está antes y lo que está después. El pueblo de Israel estaba en conflicto, estaba en guerra, y en esta oportunidad Josué nos dice de que el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil. ¿Por qué es una creencia en campo científico? Porque nosotros sabemos que el sol está estático, no se mueve, sino que es la tierra que gira a su alrededor. Pero en aquel tiempo, estas personas, estos guerreros, pensaron de que el sol se había detenido y que por eso habían vencido a sus enemigos. La interpretación puede ser la siguiente: quiere decir que Dios les dio más fuerza para vencer más rápido a sus enemigos en el mismo periodo, en el mismo tiempo. No es que quiere decir que el sol se detuvo y por eso tuvieron más tiempo para derrotar a sus adversarios. No, la interpretación puede ser de que Dios les dio más fuerza para combatir a sus enemigos. Y entonces lo que ellos hicieron en un día, pues antes lo hubieran hecho en 2 días. O sea, Dios les dio más fuerza. Es como un ejemplo en el campo cuando uno está trabajando o en cualquier área. Dice, hoy me abundó, hoy hice lo que hago en 2 o 3 días. ¿Y será que por eso se detuvo el sol? No, lo que sucede es que a lo mejor nosotros íbamos con más
con más ganas de trabajar, y por eso, como decimos, nos abundó y terminamos nuestra tarea en un tiempo prudencial o más rápido de lo normal. Entonces, eso fue lo que le pasó a los israelitas. Entonces, esto es considerado como una creencia en campo científico. ¿Qué es lo que queremos decir en este caso? Que no porque está en la Biblia o porque está escrito en la Biblia que dice el sol se detuvo, nosotros tenemos que decir, ven, en la Biblia está que el sol se detiene. Cuando ya nosotros a través de los estudios nos damos cuenta que no es el sol que se detiene, sino que la tierra va girando alrededor de él. Entonces esa es una creencia en campo científico. También nosotros podemos tener muchas creencias en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Por ejemplo, yo he visto a alguien que dice, mire, cuando llueve y está el sol, dicen que las venadas están pariendo. Pero es una creencia. ¿Cómo nosotros podemos comprobar eso? Otra creencia dice que cuando el fuego llora es porque vamos a tener visita. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada quien con sus creencias. Y ustedes pueden opinar qué creencias tienen allá en sus países, en sus pueblos. Ahí usted puede decir o qué creencias se oye mencionar. Muy bien, entonces, primer punto, decía que hay creencias en la Biblia, que el hecho que estén ahí no quiere decir que hay que cumplirlas. En segundo lugar, dice que la Biblia tiene costumbres. Como dije, el hagiógrafo también era una persona común y corriente como nosotros, tenía sus costumbres y pudo colocar alguna costumbre de su época para dar a conocer algún mensaje, alguna enseñanza. Por ejemplo, ¿qué costumbres tenían en aquel tiempo? En el tiempo de Jesús, San Juan capítulo 19, versículo 40, dice lo siguiente: envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados, con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar los judíos. Muy bien, entonces vemos acá en este texto bíblico que Jesucristo fue enterrado de acuerdo a las costumbres judías. Así, de esa manera fue enterrado Jesús, entre lienzos perfumados, ¿ya? Entonces, ¿qué costumbres más nosotros conocemos? Aquí en la Biblia no quiere decir que así como se enterraron en aquel tiempo o enterraban los judíos o fue enterrado el cuerpo de Jesús, no quiere decir que así lo tenemos que hacer. Ya cada país, cada ciudad, cada pueblo va teniendo sus propias costumbres como enterrar a sus difuntos. Por ejemplo, en Medio Oriente hay la costumbre, incluso Jesús la vivió, de que se saludaban con beso. A Jesús fue entregado a través de un beso, pero esa era la costumbre judía. Es la costumbre de hoy en día de los árabes, que ellos entre hombres se saludan con un beso en la mejilla. Esa costumbre ya no aplica para nosotros. ¿Qué pasara si nosotros viéramos entre dos hombres saludándose de un beso en la mejilla? Pues nos diera risa, nos dijéramos que son raros, etcétera, y muchas otras cosas nosotros dijéramos. Pero ¿por qué lo vemos así? Porque no es nuestra costumbre. Pero allá se ve normal que suceda eso. Entonces, costumbre, ¿verdad? En nuestra sociedad, aquí, por ejemplo, en El Salvador, nosotros tenemos costumbre de que para Semana Santa hay que comer pescado calzado o tortas de pescado. Y yo le digo a las personas, ¿acaso solamente en esa fecha podemos comer nosotros pescado en torta? No, lo podemos comer en todo tiempo. ¿Podemos comer solo en esa fecha mango en miel, jocotes en miel? No, en todo tiempo. Torrejas, no, claro, en todo tiempo, pero como que la costumbre es en ese tiempo, ¿ya? Igual allá a finales en diciembre, para el 24, para el 31, hay que comer panes con gallina o con pollo, porque si no, pues no hay 24 y no hay 31. Y yo digo, el pan lo podemos comer en todo tiempo. Y así sucesivamente nosotros tenemos costumbres, así como también hay algunas costumbres en la Biblia, y no porque estén ahí hay que cumplirlas. Muy bien, también en la Biblia encontramos opiniones personales. Oiga lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 18. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo? Según él, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo había sido difundido
o transmitido o anunciado por todas partes. Por eso dice, esta voz resonó en toda la tierra y todas sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. Pero miren, es una opinión personal. No quiere decir que porque San Pablo lo dijo, porque la Biblia está en la Biblia, es así que el Evangelio ya fue transmitido o anunciado en todo el mundo. No, estamos en el 2024 y hay muchos lugares en Asia, en África, donde todavía no se ha llegado la palabra de Dios, no se ha llegado la evangelización. Nosotros hace una semana hemos estado celebrando en Centroamérica, pues yo he visto específicamente en El Salvador, en Guatemala, que han estado celebrando 500 años de evangelización. Y Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años, pero acá estamos celebrando apenas 500 años de evangelización. Quiere decir que 1500 años que no sabíamos nada de Cristo. Y así como nosotros, pues hay muchos otros países que hasta el día de hoy no se les ha llegado la palabra, no les ha llegado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una opinión personal, está en la Biblia, y porque está en la Biblia yo no puedo decir, pues es cierto, ya está difundido el Evangelio por todo el mundo. No, es una opinión personal. Número 4, en la Biblia nosotros encontramos disposiciones disciplinarias. ¿Qué es una disposición disciplinaria? Es una regla, es una ley donde todos se acuerdan y se rigen o viven de acuerdo a esa ley. Por ejemplo, en el primer concilio de los apóstoles, cuando los apóstoles andaban predicando por diferentes lugares, se tuvieron que reunir en el primer concilio, y se le considera el concilio de Jerusalén, donde llegaron todos los apóstoles. Se tuvieron que reunir porque hubieron muchas situaciones que se estaban dando. Unos daban una opinión, otros otra, San Pablo daba uno, el apóstol Pedro y los demás apóstoles otra, y era de que para muchos decían que para ser salvado necesitaba ser circuncidado. ¿Quiénes decían eso, por ejemplo? Los apóstoles que estuvieron con Jesús, Pedro, Santiago, Juan, etc. Para ellos así tenía que ser, porque así habían vivido ellos, tal vez no instruidos, pero así habían vivido, así habían conocido la ley. Pero el apóstol San Pablo no anduvo con Jesús. Él no era judío, era considerado el apóstol de los paganos. Entonces él venía con otra enseñanza, y él decía, y estaba bien dicho, que para ser salvado no necesitaba ser circuncidado. Entonces aquí había un problema, había una situación donde había que ponerse de acuerdo. Los que decían que había que ser circuncidado y los que no decían que no había que ser circuncidado para encontrar la salvación. Pero ¿cómo se logró eso? Se juntaron los apóstoles en el concilio de Jerusalén y ahí acordaron que para no afectar la fe de los demás, pues no había que exigir o obligar. Y ahí dijeron que para encontrar la salvación era suficiente creer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no vivir la circuncisión. Entonces de ahí empezó a predicarse pues que bastaba con la gracia de nuestro Señor para encontrar la salvación. No vivir leyes antiguas como la circuncisión, sino que bastaba la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar a eso hubo una reunión, hubo un consenso, hubo un concilio donde se acordó, claro, los que ya estaban ahí pues había que cuidar porque podría ser escándalo. ¿Cómo es posible que estos se van a salvar y no han sido circuncidados como nosotros? Entonces los apóstoles trataban de cuidar, de conservar eso para que no hubiera escándalo entre la comunidad judía. Muy bien, a eso se le llama disposición disciplinaria. También nosotros en la Biblia encontramos órdenes provisionales. ¿Cuáles eran las órdenes provisionales? Encontramos una en Levítico capítulo 4, versículo 3. Si el que peca es el sumo sacerdote ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un ternero sin defecto. Imagínense cómo se pensaba antes, que si el que peca es el sumo sacerdote, también su pecado va a manchar al pueblo. Esta es una ley provisional, es decir, viene Jesús y eso se termina, se aclara que no es así. Luego también es una orden provisional la de los sacrificios, donde en el antiguo pueblo de Israel eran bien dados a hacer sacrificios para enmendar sus errores o sus pecados.
También es una ley provisional el diezmo, las ofrendas y las primicias. Para los protestantes no es ley provisional, pero ya en el Nuevo Testamento Jesús esas leyes las quita, las elimina, y ya nos dice en San Lucas capítulo 10 del 2 en adelante, pues que hay que coman lo que les den, no pone una cierta cantidad que hay que percibir por anunciar el Evangelio. En el Antiguo Testamento era el diezmo, pero eso era para los levitas. Hoy no tenemos levitas, entonces el diezmo ya no vale en nuestro tiempo. Otra ley provisional era, por ejemplo, que se pensaba que la vida estaba en la sangre. Por eso muchos no se comían los animales que eran ofrecidos a Dios. Después de ser ofrecidos, no se los comían. Entonces, esa era una ley provisional. Muy bien, hermanos y hermanas, también hay unos consejos para todos, y el consejo es que algunos no se casan por amor al reino de los cielos y viven su castidad. Estos son consejos para algunos. ¿Para quiénes, por ejemplo? Para los sacerdotes, los que van a estudiar, los que se hacen sacerdotes. Ellos se preparan, se forman y su celibato, su castidad, se la entregan a Dios. Pero, repito, consejos para algunos, porque no todos tenemos esa capacidad. Hermanos y hermanas, así de esta manera un pequeño resumen del tema contenido bíblico. Es más amplio, pero hoy lo vamos a dejar hasta por aquí. Espero que ustedes lo hayan comprendido, y si hay alguna duda lo pueden hacer, lo pueden escribir allí, dejar su comentario. Agradezco a cada uno de todos ustedes por estar siempre pendientes de nuestro contenido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta noche te quiero pedir por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en este canal, que están en este programa, para que seas tú que los bendigas y los protejas donde se encuentren. Agradezco también al Señor por todo lo que hace por nosotros, por el trabajo, por la salud, por la familia que nos das a cada uno de todos nosotros. Te pongo en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, especialmente aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, que tienen algún problema, para que seas tú, Señor, que los fortalezcas en todo momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, agradezco a cada uno de ustedes su atención. Sigan promoviendo nuestro canal de YouTube. Agradezco, ya somos más de 4,000 hermanos que estamos en este canal. Que Dios y la Virgen María les bendiga. Bendiciones para todos.